¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena cada jueves. Y hoy se preguntarán que ¿dónde estamos? Un fondo inusual quizás el que tenemos, pues estamos en lo que se da en llamar y en lo que será el aula del futuro. Así serán las clases o las aulas de nuestros nietos, probablemente en un futuro, si todo evoluciona bien en educación. Y en eso se está trabajando desde el centro del profesorado de aquí, de Aracena, el CEP, como todos conocemos. Estamos en el edificio Colmenitas y en un lugar que estamos prácticamente estrenando. Aquí somos unos privilegiados en Telearacena, nos hemos colado y hemos descubierto, bueno, este maravilloso espacio que habéis creado, el equipo del CEP de Aracena, pues con mucho esfuerzo, trabajo y mucha ilusión. Ahora vamos a conocer en qué consiste el aula del futuro y nos lo van a contar ellas, dos de las responsables de este centro. En primer lugar presentamos a Esperanza Guerrero, que es la directora del CEP de Aracena. Hola, encantada de estar hoy aquí con vosotros. Gracias por recibirnos. Es un placer. Y por permitirnos colarnos en este espacio que aún no ha sido inaugurado oficialmente, será mañana, pero bueno, nos hemos adelantado un poquito porque teníamos mucha curiosidad. Guadalupe Domínguez, subdirectora del CEP de Aracena, muchas gracias por estar en esta entrevista y por contarnos un poquito, pues bueno, en qué consiste este proyecto y hacia dónde vamos, ¿no? Porque vamos a hablar de educación y quizás tenemos un concepto de la educación que se está quedando un poquito atrás y quizás donde primero debamos cambiarlo es aquí, ¿no? En nuestras cabezas, para que eso nos permita pues, evolucionar en un sistema educativo pues, más de primera línea, ¿no? Siempre ponemos de ejemplo los modelos europeos, hablamos de Finlandia, pero bueno, hay que trabajar mucho para llegar quizás hasta ahí y quizás ya tenemos ciertas cualidades en nuestro sistema, en la predisposición de nuestros profesores y profesoras y también de toda la comunidad educativa pues para estar en ese buen camino, ¿no? Bueno, yo no soy la experta en educación, son ellas, así que quiero que me contéis un poquito de dónde viene esta iniciativa, qué es el aula del futuro, que es donde nos encontramos. Te vamos a contar de dónde surge nuestra idea, de cómo hemos empezado, cómo hemos evolucionado y cómo a partir del viernes que inauguramos por fin vamos a empezar un proyecto futuro del que esperamos sacar muy buenos resultados, ¿vale? Se llama aula del futuro, pero para nosotros es aula actual. Yo creo que es el aula que deben tener todos los centros, al menos un aula de futuro debe haber en cada centro educativo. Es fundamental. Entonces nuestra idea, cuando hemos montado este aula, es que sirva de referencia para los centros de nuestra zona. Nosotros tenemos 52 centros de referencia a los que atendemos el CEP de Aracena y queremos ponerla a disposición de ellos, de que puedan venir con el profesorado y que puedan utilizarla. ¿De dónde parte? Bueno, pues fue una idea del equipo, ¿verdad, Lupe? Fue una idea que partió del equipo hace 2 años, hace por lo menos 2 años, donde hemos estado formándonos, nos hemos estado formando con los compañeros del CPR de Zafra, nos hemos estado formando con ellos, hemos estado diseñando, hemos estado mirando y el verano pasado por fin nos atrevimos. Tiramos tabiques, que es lo primero que hay que hacer cuando quieres construir algo nuevo, tiramos tabiques y empezamos a diseñar como queríamos. Y este es el resultado que se va a inaugurar el próximo viernes, el viernes por la mañana, y el resultado, pues como podéis ver, es un espacio diferente, flexible, adaptado, donde el fin de este espacio sobre todo es el poder adaptar las metodologías, el poder hacer un cambio y potenciar la metodología activa en el alumnado, que el alumnado trabaje de forma diferente, porque no puede ser que sigamos trabajando como antiguamente, no puede ser que estén formando a nuestros niños igual que nos formaron a nosotros, tenemos que cambiar la mirada. Y para cambiar la mirada es necesario cambiar el espacio. En las aulas no pueden ser las mismas aulas que cuando nosotros estábamos. Eso es así, ¿no? Es fundamental. Porque el mundo ha cambiado, o sea, realmente es verdad que hay mucha resistencia sí, también, sí. O sea, aquí hay 2 sectores, el que quiere avanzar y romper y tirar tabiques, que me gusta el simbolismo ese, y también el de la resistencia, el de decir, no, hay que volver al sistema un poco antiguo, de como antes se enseñaba, no, o sea, el mundo ha cambiado. Y además no tenemos muy buenos profesores en la zona, que están haciendo cosas muy buenas, trabajando muy bien, y creemos que este aula es complementaria para ellos.
es lo que necesitan para seguir avanzando. Porque claro, este centro, el centro de profesorado, es el punto de partida, ¿no? O sea, los profesores, los maestros y maestras no pueden enseñar sin tener el ejemplo, ¿no? y sin ser ellos mismos el ejemplo. Eso es lo que queréis hacer con este aula, ¿no? Que aquí se predique con el ejemplo y los profesores vean cuál es el modelo, cómo se funciona y un poco la repercusión que tiene el trabajar así para que luego se pueda aplicar, ¿no? Sí, efectivamente, eso es exactamente una de las partes de nuestro proyecto. Queremos que el profesorado pueda venir aquí a poner en marcha proyectos nuevos con metodologías diferentes. Hay muchos profesores y muchas profesoras, maestros y maestras de la zona que ya utilizan metodologías activas y les está faltando un espacio adaptado a esa nueva manera de hacer. También hay profesorado, como dices, que es resistente al cambio, pero que es posible que viniendo al centro de profesorado y recibiendo formación en este nuevo espacio, también vea cuáles son las ventajas y los beneficios de trabajar de una manera diferente en un espacio distinto. Porque esa es la segunda línea que queremos potenciar con nuestra aula, que también todas las formaciones del profesorado ya utilicen otra metodología diferente. Hablamos mucho de cómo se enseña al alumnado y de que eso tiene que cambiar, pero también tenemos que cambiar cómo enseñamos al profesorado o cómo el profesorado aprende nuevas competencias. Porque estamos acostumbrados a que un aula es una fila de sillas mirando hacia una pizarra y hacia un profesor que es la figura, ¿no? La figura de referencia. Y el aula del futuro cambia, o sea, cambia todo, cambia los papeles, cambia todo, ¿no? O sea, y un poco la dinámica de esto, ¿no? Hay espacios más individuales, de grupos, o sea, esto es otro concepto de educación. Es otro concepto porque realmente el protagonista es el alumnado. Y para que el alumnado sea protagonista, el profesorado tiene que cambiar también su rol. Y ese rol pasa a ser guía. No es el protagonista, no es el que tiene el conocimiento, porque en el aula del futuro hay muchos espacios donde acceder al conocimiento, y el profesorado es el guía en ese proceso. ¿De qué manera? Pues organizando situaciones de aprendizaje en los diferentes espacios que pueden ser simultáneas. En este aula podrían estar trabajando a la vez un grupo de 20 alumnos y 20 alumnas, divididos en grupos con diferentes tareas asociadas a sus propios intereses o su nivel personal de aprendizaje o simplemente porque estén iniciando un proyecto nuevo. O sea que el organizar espacios de esta forma, un poco me viene a la cabeza, puede solucionar en parte también ese problema que tenemos con las ratios en las aulas, que es verdad que superamos los 20 alumnos normalmente, casi nos acercamos a los 30, pero el poder trabajar así, de formas más dinámicas y grupos divididos, puede facilitar de algún modo, aunque no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es bajarnos a 20 en ratio, ¿no? Las ratios elevadas son perjudiciales pues, en muchos aspectos, ¿no? Es verdad que trabajando de otra manera, pues quizás podemos atender de forma más personalizada al alumnado. Si bajamos la ratio, muchísimo mejor para todos, la calidad mejorará. Pero de esta manera conseguimos que con una ratio mediana, podamos atender al alumnado desde sus propios intereses, de una manera más personalizada. Esto hablamos de todos los niveles educativos, ¿no? O sea, hablamos desde la infantil, primaria, pasando por todos los niveles, ¿no? Es aplicable a todo. Sí, es perfectamente aplicable. De hecho, es un modelo que ya se ha trabajado en otras etapas educativas. El modelo del trabajo por rincones se lleva haciendo en infantil desde hace mucho tiempo y es un sistema parecido al que establece el aula del futuro. Y esos modelos que realmente ya están inventados, ya están puestos en práctica, ya se han visto de qué manera mejoran la enseñanza del alumnado, se trata de adaptarlos a los tiempos actuales, introduciendo recursos digitales, que también es una de las novedades que tiene el aula, pero sin que esos recursos digitales sean el centro del aprendizaje. El centro del aprendizaje tiene que seguir siendo el alumnado y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas digitales o los recursos digitales son eso, una simple herramienta que tiene que ayudar a ese proceso. De hecho, en formación profesional, por ejemplo, también están con otro nombre, la aula del futuro, se están implementando ahora mismo ya en todos los centros de formación profesional. Ellos solicitan un proyecto y se llaman aula ATECA, pero es prácticamente lo mismo que esta aula del futuro. También estamos muy contentas, la verdad, todo el equipo, de que es la tercera de Andalucía y la primera de la provincia de Huelva. La verdad que para nosotros es una satisfacción el poder decir que somos los primeros en la provincia, porque muchas veces las zonas rurales, las zonas de la sierra,
Tarda siempre la tecnología más en llegar, los recursos más en llegar, y queríamos decirle a todos los centros y a los compañeros que aunque estemos lejanos y aunque estemos a una distancia de la capital, podemos tener estos centros. Estos centros son posibles en nuestra zona. Yo he empezado mal la entrevista, fatal. He hablado de Finlandia, o sea, esta realidad no está tan lejos. Ya me has hablado de experiencias, o sea, este aula es el tercero de Andalucía, el primero de la provincia de Huelva, va llegando, pero me has hablado de experiencias muy cercanas en las que os habéis fijado o que os han acompañado en este proceso. Has nombrado a Zafra, sí. O sea, Zafra, aquí al lado, en Extremadura. Ya se está funcionando así, probablemente ya lleven unos años. Sí, ya lleva unos años. Además, esto está basado en el modelo del INTER, ¿vale? En Madrid hay un aula del futuro que los centros educativos pueden ir a visitarla y según ese modelo es como replicamos nosotros nuestras aulas del futuro. Tiene una estructura en la que nos vamos replicando. El INTEF, digamos que es la red, ¿no?, de todas las aulas y de donde parte, ¿no?, sí, este proyecto también, ¿no? Desde el Ministerio de Educación está este Instituto Nacional de Tecnología, creo que se llama así, de Tecnología de la Educación, y son los que llevan la bandera de cómo debe de ser este proceso de creación de nuevos espacios. ¿Qué habéis visto en Zafra? Que lo tenemos ahí muy cerquita, o sea, no sé si tienen aplicadas ya estas aulas, porque claro, aquí partimos del centro de profesorado, pero el ideal de esto, imagino que será el proyecto de futuro cercano, esperemos, es llevar este modelo a nuestros colegios, a nuestros centros, ¿no? Eso en Extremadura ya es una realidad, porque ellos llevan más tiempo trabajando en el aula. Nosotros ya empezamos hace 2 años, con la pandemia nos paramos, ellos llevan creo que entre 4 o 5 años, por tanto les ha dado tiempo a que los centros educativos hayan visitado su aula, hayan conocido profundamente y se hayan formado en el proyecto de Aulas del Futuro y ya las están replicando. Este año ha habido un boom de peticiones allí para replicar las aulas, porque han hecho un proyecto de innovación en el que los centros pueden solicitarlo a la administración educativa y se están replicando Aulas del Futuro en los centros educativos. Hay alguna aula, por ejemplo en Burguillo del Cerro, que también lleva tiempo trabajando. En Andalucía también tenemos centros educativos que ya tienen su aula del futuro. ¿Todas sus aulas? No, una aula. Normalmente en los centros hay un aula del futuro, sí, donde las distintas clases van al aula y hacen sus actividades, pero ahora mismo hay un aula del futuro por centro educativo. En la provincia de Sevilla hay un centro educativo y en la provincia de Cádiz también hay otro centro educativo. Sí. Y lo que se aspira es a tener cada centro un aula del futuro, donde vayan rotando las distintas clases para hacer distintas actividades. Eso para empezar. Ya cuando lleguen nuestros nietos al cole, esperemos que todas las aulas sean así, ¿no?, sean del futuro, ¿no?, y estén al menos con una disposición que invite a trabajar de esa forma. A veces se puede hacer, ¿no?, o sea, también es verdad que hace falta una inversión, y aquí hay una inversión que ahora contaremos de dónde viene también este esfuerzo. Pero bueno, sí que a veces hay que trabajar desde lo creativo, lo imaginativo y simplemente con mover las mesas, las sillas, poner unos cojines, o sea, podemos hacer algo con poco presupuesto, digamos, ¿no? Sí, bueno, nuestra idea también es presentar diferentes opciones a lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y como decimos, lo realmente importante no son los dispositivos, el mobiliario, pero sí su distribución y la flexibilidad del mismo, para que esta distribución apoye esos procesos que decimos. Ya no se concibe que en un aula no se trabaje en equipo, no se trabaje en grupo, que no se trabaje a través de la investigación en Internet o a través de la creación de propios productos finales que se llaman en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es necesario que el espacio nos acompañe. Hay aulas en algunos centros que no permiten ese trabajo en equipo. Estamos entonces limitando el desarrollo de esas competencias para la vida que son necesarias ya. Competencias fundamentales, porque hoy día si tú vas a una entrevista, a un trabajo, lo primero que te preguntan y te exigen es que sepas trabajar en equipo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros niños desde pequeñitos a trabajar en equipo. Y este tipo de aulas potencia esas posibilidades. Respecto a lo que estabas comentando del mobiliario, pues aquí podéis ver de todo. Podéis ver muebles nuevos, que no son muy caros, de hecho hemos estado mirando en muchos sitios, pero también muchas cosas recicladas. Tenemos muebles de hace 15, 20 años. Otros muebles que nosotros hemos comprado las ruedas y se los hemos puesto, porque lo que intentamos es que sean movibles. Entonces, con las facilidades de un centro se puede hacer. Y luego poco a poco se va mejorando.
Esto no es un aula que lo he terminado y ya está, es un aula que en continuo crecimiento y en continua mejora. Nuestras pantallas no son las ideales, en muchos centros educativos tienen mejores pantallas que esta que tenemos nosotros aquí, pero es posible con las posibilidades de cada centro. Bueno, curioso, ¿eh? Que nos han amarrado mucho a la silla y se nos ha tenido muchas horas sentados sin movernos de una silla y una mesa, y aún se sigue haciendo así, y sin embargo ahora le habéis puesto ruedas a todas las sillas, ¿eh? Para que se puedan desplazar por el aula si es necesario los chicos y las chicas sentados en ella, en este caso los profesores. Más cositas, porque bueno, hablábamos de eso, de cómo se puede promover esto, en este caso, en el caso vuestro del CEP de Aracena. Curiosamente habéis hecho este trabajo pues desde un convencimiento primero y una ilusión, y después pues con ahorrando, ¿no? Con el remanente que habéis tenido de cada año, habéis ido sumando a la hucha para conseguir lo que tenéis ahora mismo. O sea, una cosa muy de aquí, ¿no? O sea, un trabajo muy vuestro. Sí, la verdad que sí, nosotros con nuestros remanentes hemos ido año a año, por eso llevamos ya 2 años, cada año hemos hecho un poquito hasta lo que lo hemos conseguido. Los centros actualmente, la verdad que a ellos les van a venir unas partidas, seguramente van a tener dinero, y si no, también tienen los proyectos de innovación. Los proyectos de innovación es algo fundamental para los centros educativos. A través de proyectos de innovación, que esto es un proyecto de innovación claramente, la consejería les da una subvención económica y eso le puede ayudar a montar su propia aula del futuro. Eso a un centro de primaria o de secundaria le vendría genial. A los de FP hay también unos proyectos específicos, como antes he comentado, que son la aula teca, que también tienen sus fondos. Entonces hay posibilidades, todos los centros si quieren, pueden. En eso vais a trabajar también, ¿no? En asesorar a los centros, a los equipos directivos, pues para ver de dónde se pueden sacar los recursos, ¿no? Para hacer Tenemos previstas ahora mismo 2 formaciones en marcha respecto al aula del futuro. Una encaminada a los equipos directivos precisamente, que va a ser dentro de una semana o 2 como mucho, donde le queremos enseñar todo el aula, le queremos enseñar el proceso y guiarlos a cómo ellos pueden conseguir en sus centros educativos tener un aula del futuro. Y por otro lado, otra que está ya abierto el plazo de solicitudes para el profesorado en general, que es también referente al aula del futuro, donde le vamos a contar tanto el proceso como actividades que pueden hacer en el aula. Y está abierto para todo el profesorado de la zona, y la verdad que muy bien la aceptación. Está en marcha y tiene una gran aceptación. De hecho, hemos puesto que como requisito solo podamos dejar en principio a 2 personas por centro educativo, para darle la oportunidad a todos los centros de la zona a que se puedan formar en la actividad. O sea que esto va a empezar a funcionar ya mismo. Sí. Mañana tenemos este viernes, la inauguración oficial del espacio. Bueno, esto tiene también que tener detrás un respaldo institucional, que lo tiene, ¿no? Y también hay que convencer, ¿no? a los políticos que nos dirigen, pues desde, en este caso, la Delegación de Educación, también el Ayuntamiento también tendrá su parte de responsabilidad en esto. Convencerles de la importancia que esto tiene, ¿no? De que este cambio se tiene que dar, ¿no? Ellos tendrán que apoyar después esos proyectos de innovación, tendrán que dotar a los centros de los recursos, ¿no? Están totalmente convencidos, la verdad que es una línea que están impulsando, es una línea a seguir. De hecho, quieren poco a poco que todos los CEP tengan su propia aula del futuro. Y cada CEP estamos comenzando como podemos, pero es el futuro, no podemos negar que esto es el futuro. Entonces, ellos vienen a apoyar lo que tiene que venir, sí o sí. Habrá curiosidad un poquito por ver cómo se distribuye el aula aquí, ¿no? Qué espacios tiene y para qué sirven, ¿no? A nosotros, nada más llegar, nos ha llamado mucho la atención pues ese espacio que tenemos ahí atrás, que es un croma y que bien conocemos en la televisión, y que seguro que ya pues, el alumnado también conoce, ¿no? Ya en este mundo de la imagen muchos saben lo que es un croma, ¿no? Lo hemos trabajado incluso desde Aracena con proyectos de la Julianita aquí en nuestro municipio, y yo creo que bueno, las posibilidades que puede ofrecer un espacio como ese, ¿no? Que es casi que un pequeño plató de televisión, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de los espacios y de, por ejemplo, empezando por allí, por el fondo? Pues el espacio CREA es un espacio que fomenta pues eso, la creatividad del alumnado en cuanto a
Sí, en cuanto a lo que sería sus procesos, ¿no? Sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Sería como la parte final de los procesos en la que después de hacer un aprendizaje determinado tienen que exponer algo a sus compañeros o crear alguna cosa especial, ¿no? También tiene un espacio de radio para pues, trabajar sobre todo lo que es la competencia lingüística. Sabemos que tenemos que trabajar esa competencia dentro del aula porque el alumnado tiene que comunicarse de forma eficiente y eficaz en su día a día. Y tener una comunicación eficaz es síntoma de que pueden llegar a conseguir grandes aprendizajes y aprendizajes muy significativos. En el espacio CREA, pues un espacio súper divertido porque ellos pueden desarrollar y ponerse fondos de cualquier tipo y además, pues yo qué sé, se le ocurren cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Pueden aprender ciertos procesos relacionados con la comunicación audiovisual, pueden hacer guiones de televisión, hacer guiones de radio y desarrollar ahí su competencia digital y su competencia lingüística. Aprender a comunicar en un lenguaje que es el que impera hoy día, que es el lenguaje audiovisual, ¿no? Es importante. Totalmente, además la hemos aislado con ese cristal para poder trabajar en grupo, porque uno de los problemas que había en la aula del futuro que puedes ver por otros sitios es que se mezclaba el sonido, porque estaba abierto y entonces no permitía bien la grabación. Con este espacio que la verdad que ha sido idea del equipo, que se nos ocurrió cómo hacerlo, estábamos pensando si llevarlo a otro sitio, pero lo queríamos integrar dentro del aula, lo hemos probado y de hecho lo probaremos otra vez el viernes y lo seguiremos probando, puedes estar trabajando en las distintas zonas y grabar sin ruido. Entonces la verdad que es una ayuda muy grande. Un estudio de grabación insonorizado en toda regla y bueno, está muy bien que lo hayáis integrado en el aula, ¿no? Que es donde tiene que estar, ¿no? Y la pantalla y la pared, si te fijas, ha sido pintada también porque era mucho mejor que poner una tela. Claro, hombre, sin duda. Hemos trabajado con telas, pero el croma en condiciones pintado es lo que funciona. Imagino que también después enseñaréis lo que es el proceso de edición, ¿no? O sea, el manejo también de programas de edición, todo esto que es que hoy día, bueno, hay muchos jóvenes que ya se inician desde el móvil, incluso con aplicaciones, o sea, avanzar en eso es dar un salto, ¿no? Es dar un salto. Volvemos a que el alumnado es el protagonista de su propio proceso, que ellos creen sus propios productos finales, películas, podcasts, lo que sea, ya les está dando a ellos un valor y una capacidad, ¿no?, de creación a partir de sus propios conocimientos. Ya no es el profesorado el que simplemente presenta las acciones, ellos son protagonistas. Otro espacio también que vemos por aquí de comunicación, presenta, ¿no? Con la pantalla, bueno, y el proyector, otra forma de comunicar también lo que se trabaja en el aula. En el presenta, aparte de comunicar, es muy importante también la interacción, porque no solo se comunica en una dirección, sino que se crea el espacio para que también haya la interacción y el retorno. Es decir, yo presento, por ejemplo, pues, yo qué sé, un PowerPoint con un contenido que hemos dado en la materia que sea, pero mis compañeros también me pueden aportar a mí en ese momento qué es lo que les ha parecido, incluso en un momento de evaluar cómo ha sido mi exposición, ¿no?, o lo que yo he hecho dentro de esta asignatura. Entonces ahí también se genera ese espacio de competencia lingüística en el que estamos trabajando la oralidad, estamos trabajando este tipo de cosas y además hay interacción con los compañeros y las compañeras. Bueno, y que ellos mismos aprendan a manejar el proyector y el ordenador, algo que para generaciones de aquí para atrás ha sido un mundo y un problema siempre que se ha hecho una exposición pública, nos ha dado ruido el proyector y el ordenador. O sea, es un paso que van a tener por delante estas nuevas generaciones que se formen en aulas como esta. Hemos empezado en el proceso de atrás hacia adelante, por lo que veo, ¿no? Sí, me está dando esa sensación. Hemos empezado por la fase final casi, pero veo que aquí hay un proceso. Sí, o hay una progresión, tiene un sentido. Sí, pueden tener la progresión. ¿Cuál es esa progresión llevada en un orden cronológico más lógico? No tiene por qué, cada espacio tiene sus propiedades y potencia una serie de competencias. Lo que sí, todas las aulas del futuro tienen los mismos espacios, tienen estos 6 espacios y algunos de los espacios se pueden poner juntos, como en nuestro caso que hemos puesto juntos el espacio de Explora e Investiga. Hay otras aulas donde te puedes encontrar el espacio de Explora por un lado y el de Investiga por otro lado, o unir otras zonas. Para nosotros fue fundamental unir las dos zonas, porque son dos zonas que tienen mucho sentido y están muy relacionadas. La zona de Explora e Investiga es una zona
donde permite el trabajo tanto individual como en grupo y donde se potencia pues, el trabajo investigador con robots, con impresoras 3D, con no me sale ahora la palabra, con microscopios, con todo tipo de materiales, no tienen por qué ser materiales informáticos, que es lo que iba a decir. Aquello que vemos allí son impresoras 3D, sí. O sea, esto es un avance tecnológico sin duda, ¿eh? Este aula. No, pero todos los centros tienen ahora una impresora 3D. Ahora mismo le ha llegado a todos los centros de impresoras 3D. Además, los centros están trabajando ahora con robots. Los centros están trabajando, tienen una asignatura de robótica. Entonces nosotros lo que hemos hecho es replicar lo que tienen los centros. De hecho, la impresora, la que está en medio, la segunda, es la misma que ha llegado a los centros educativos, también nos ha llegado a nosotros. Entonces, queremos que la utilicen los centros, que sepan cómo utilizarla, y aquí va a ser una forma de ponerla en práctica. O sea, se va a formar al profesorado para que puedan utilizarlas en el aula. O sea, que ya están en los centros, me he quedado atrás, ¿eh? Yo me he quedado en las pantallas digitales y ya están también las impresoras 3D, o sea, vamos avanzando casi en paralelo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí. ¿Qué otros espacios tenemos que destacar, ¿no? Dentro de este proceso educativo que se da en el aula del futuro? Pues tenemos también el Desarrolla. El Desarrolla es un espacio que a mí personalmente me gusta mucho porque es un espacio de aprendizaje informal, es un espacio que el alumnado puede estar al inicio de cualquier proceso. Si, por ejemplo, el profesorado le pide cuál es su centro de interés o en qué cosas quieren investigar o en qué cosas quieren empezar un proceso de aprendizaje, pues pueden reunirse, hablar, decidir qué es lo que quieren. Entonces el mobiliario tiene que ser flexible, pues tenemos que se pueden sentar en un puff, se pueden sentar en el suelo, pueden utilizar la pantalla y pueden investigar a partir de sus propios intereses qué es lo que quieren empezar a desarrollar en el resto de los espacios. Puede ser el inicio de cualquier proceso, aunque también puede ser, como ha dicho Esperanza, el explora o el investiga. Ahora me pongo yo en el papel de los padres y de las madres, dirán, bueno, ¿cómo que investigar de lo que les interese? O sea, no hay una programación, no se siguen unos temarios, ¿por dónde va la educación hoy día? Y aquí yo creo que hay que aclarar, ¿no? Porque es verdad que podemos pensar eso, ¿no? Entonces, ¿el alumno que estudia lo que quiere? No, el alumno va a ir siempre guiado. En el aula del futuro, el alumno va guiado por el profesor. Lo que pasa es que él es el protagonista del aprendizaje, de la historia. Se cree lo ideal, y además nosotros lo estamos haciendo, estamos creando por ejemplo, un ejemplo de unidad didáctica, un ejemplo para utilizar en las distintas zonas y con un sentido, y donde el profesor va a ir guiando en cada zona lo que tiene que hacer, pero es un facilitador el profesor, el alumno es el que tiene que investigar, indagar, interactuar para conseguir el producto final. No queremos adelantar de que va a ir la primera unidad didáctica que vamos a hacer aquí en el CED Aracena, lo iremos viendo poco a poco, y ese va a ser el inicio de una serie de unidades en las que podremos ir trabajando en las distintas zonas del aula. Sí, y cuando hablamos de centro de interés también hablamos de que en las metodologías activas al inicio se intenta que los aprendizajes que el alumnado tiene que adquirir, que están en el currículum, sean cercanos a ellos. Por ejemplo, si estamos hablando de una unidad didáctica de conocimiento del medio, tiene más sentido que aprendamos cuáles son las plantas y la fauna de nuestra zona que la de África, aunque también es necesario conocerla, pero un niño aprende de forma más significativa aquellas cosas que tienen más cercanas, como pueden ser, pues si le voy a enseñar las partes de un árbol, pues le voy a enseñar las partes de una encina, que son las que conoce o las que tienen más cercanas. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de centros de interés, ¿no? Que el profesorado propone una serie de contenidos y el alumnado busca cuáles son los más próximos a ellos, porque si además conseguimos esa conexión, el alumnado se va a implicar muchísimo más en su aprendizaje y va a ser mucho más significativo. Bueno, eso pasa por todo por ahí. Y si el alumno está motivado, va a aprender mucho más. Claro, eso decía que pasa por ahí, pasa por el interés y la motivación, ¿no? Que es un poco casi que esos botones, ¿no? que se activan en un aula. Volviendo al ejemplo, por ejemplo, de la encina, ¿cómo va a aprender mejor el alumno? ¿Cogiendo el libro tradicional, la página y viéndolo con una encina, o preparándosela y utilizando el CREA para contárselo a sus compañeros? Algo tan simple como eso. Claro. Bueno, esto es un proceso constructivo que no tiene nada que ver con lo que hemos experimentado
y ya me hubiese gustado a mí aprender en un aula del futuro como este, no tener que estar frente al libro de biología. Bueno, ¿qué más espacios tenemos que destacar? Yo creo que casi que los hemos tocado todos, ¿no? Nos falta el espacio Interactúa. Interactúa. Nos falta el espacio Interactúa, que también esta palabra es clave. Que está relacionado también pues, con el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, ¿no? La importancia que tiene el saber trabajar en equipo con esas habilidades de escucha activa, de comunicación eficaz, de tomar decisiones consensuadas, ¿no? Todo este tipo de tareas es necesario que se pongan en práctica, porque si yo las pongo en práctica las voy a mejorar y son fundamentales. Bueno, yo veo que también estos espacios son espacios más llevaderos, ¿no? Más divertidos, ya no solo para el alumnado, también para el profesorado. Creo que es un espacio pues, donde el profesor se está moviendo de un lado a otro y ayuda en un sitio, o sea, esto es mucho más dinámico, ¿no? Así se pasan las 6 horas más rápido. Nosotros creemos que sí, también hay que prepararse, porque hay veces que puede haber más ruido del que podemos tolerar, más ruido que en una clase habitual. Hay que saber gestionar ese ruido, hay que saber gestionar que el alumnado vaya, venga, pues esté trabajando de forma dinámica, y eso también nos tenemos que preparar para eso. Es necesario prepararse. ¿Qué más cosas tenemos que decir de este aula tan especial? Yo creo que ya hemos hecho un resumen, un repaso bastante completo de lo que es el aula. Decir que es nuestra ilusión, que tenemos muchas ganas de inaugurarlo, de comenzar, y que es un punto de inicio para toda la zona, y que estamos deseando que venga todo el profesorado, que venga aquí y lo pruebe. Que las próximas formaciones que tenemos planteadas en el CES, que tenemos una que empieza creo dentro de 15 días, que no tiene nada que ver con el aula del futuro, la vamos a hacer en el aula del futuro para que vean cómo se utiliza el aula del futuro. Y que una vez que lo prueben, yo creo que es que ya no les va a quedar dudas de que tienen que implementarlo en sus centros, que tienen que llevarlo. Muy interesante. Lupe, ¿algo más que añadir? Nada más, que estáis todos invitados, invitadas a venir a visitarnos, a ver cómo es el proceso, y que nosotros estaremos encantados de recibiros en el aula del futuro a todos y todas. Bueno, pues esta es una de las actividades que hace el CEP. Este va a ser el proyecto, yo creo, estrella, ¿no? de este año 2022, inauguramos con fuerza, pero sí que me gustaría terminar diciendo bueno, que el CEP es un centro muy activo y que os vamos siguiendo por todas esas actividades que hacéis mucha formación al profesorado, también hacéis actividades abiertas a toda la comunidad educativa. Recordamos esas últimas charlas que hemos tenido, de inauguración del curso, educar con ilusión. O sea, este equipo no para de trabajar, ¿no? Para construir desde la base, porque si no está este equipo aquí investigando y viendo nuevos caminos de educación, o sea, los centros en su día a día realmente no tienen quizás esas capacidades ni ese tiempo, ¿no? De poder innovar en estos aspectos, ¿no? Es clave la figura del CEP. Bueno, nosotros creemos que sí, que es importante que el profesorado se siga formando, que intentamos ofrecer una variedad de actividades para que todo el mundo encuentre un sitio en el que se sienta cómodo y que diga, pues yo necesito desarrollar más esta capacidad y esta competencia para que mi alumnado aprenda mejor y aprenda cosas de más calidad. Y pues eso, intentamos que además lo hagan con ilusión, ¿no? Con ilusión y con corazón, porque es una de nuestras señas de identidad. Pensamos que el aprendizaje tiene que tener ese aspecto emocional súper importante de conexión con todos, ¿no? Tanto con el alumnado como con la familia, como con toda la comunidad educativa. Y en esa línea vamos. Es verdad que abordamos formaciones relacionadas con la competencia digital. En los 2 últimos años ha sido clave por la situación que hemos vivido. Ha sido muy solicitada esta formación, pero también hemos querido no dejar de lado el tema de la competencia emocional del profesorado, la competencia emocional del alumnado, las aulas inclusivas. No podemos dejar que esta pandemia agrande las diferencias entre los niños y las niñas. Tenemos que crear aulas más inclusivas y lo podemos hacer también con el aula del futuro y con el uso de las tecnologías y las herramientas digitales. Sí, esto es una herramienta para todo eso también, ¿no? Y para nosotros es fundamental todos los años comenzar con nuestra jornada de educar con ilusión, como tú has comentado. Para nosotros es la manera de hacer partícipe a la comunidad educativa en esas jornadas que las hacemos en el Teatro de Aracena, siempre con la colaboración del Ayuntamiento. Para nosotros es fundamental el comenzar con ilusión, como está comentando mi compañera, y cada año utilizamos una temática diferente que luego tiene continuidad durante el curso. Arrancamos una línea que luego durante el curso
continúa. De hecho, ya tenemos pensadas las cuartas jornadas de Educar con Ilusión, que como siempre lo haremos a principios de octubre. Para comenzar el curso. Y creo que tenéis también, y no quiero que se me pase, un proyecto por ahí muy interesante de Erasmus con los colegios rurales, ¿no? ¿En qué consiste? No sé si va dirigido también al profesorado, ¿no? O sea, Sí. vosotros trabajáis Nosotros con trabajamos profesorado. principalmente con profesorado. Cuando tenemos alguna actividad que vemos que puede abrirse a la comunidad educativa, siempre lo abrimos y los dejamos participar. El proyecto que comenta, llevamos 2 años con el proyecto, es un consorcio con los CPR de toda la zona de Huelva, con los 8 CPR, donde a través del profesorado de estos CPR estamos visitando otros países para aprender metodológicamente de cómo se trabaja en esos países. Vamos a países con centros muy similares a los nuestros. De todas formas, mi compañera Lupe es la coordinadora del proyecto y creo que es la que mejor puede comentar cómo va ese proyecto. Lupe, cuéntanos. El proyecto se llama Teachers on Tour, All Included Learning, y está, como dice Esperanza, centrado en el conocimiento de las metodologías que se desarrollan en otros centros educativos en Europa. Vamos a visitar 9 países diferentes, estamos súper ilusionados porque también el profesorado de los centros rurales merece tener esta posibilidad. ¿Por qué hemos elegido los centros rurales en este consorcio? Pues porque ellos tienen unas estructuras tan pequeñas que a nivel de gestión les cuesta mucho abordar proyectos de este tipo. Entonces vimos que podíamos nosotros abordar esta gestión, centralizar esta gestión y darles la posibilidad de continuar su formación en otro ambiente, en otro sitio, porque sigue siendo formación del profesorado. Nuestro objetivo, nuestro plan de desarrollo europeo que hemos iniciado en este proyecto tiene ese objetivo, que los centros educativos de nuestra zona puedan formarse también, vean como una posibilidad formativa más ir a hacer un Erasmus fuera, porque esto también pues, nos abre la mente y somos capaces de adaptar cosas que vemos a nuestro entorno. Bueno. Se está formando el profesorado y esto va a desencadenar en que estos pequeños centros, estos CPR, al final echen su propio proyecto y vayan con el alumnado, que es nuestro fin, que al final el alumnado pueda probar lo que es un Erasmus, que pueda viajar y que pueda ver el desarrollo de lo que hay fuera, porque si no, como dice Lupe, este alumnado de estos centros tan pequeñitos no tendrían la posibilidad de viajar a otros países y otros centros a conocer otras realidades. Bien, bueno, igual que también la oportunidad del bilingüismo, ¿no? Que quizás es una oportunidad que para centros más pequeños como estos pues queda en otro plano, ¿no? No sé si es así o no, o si bueno, se avanza también. Hay centros rurales que son bilingües, entonces ellos ya también se están metiendo en ese ámbito. Y otra de las cosas que es que parece que los centros rurales están un poco más atrás en ciertos aspectos, sin embargo, son centros más innovadores en muchos aspectos en cuanto a la aplicación de las metodologías activas, por necesidad, realmente, porque sus clases son clases multinivel, en las que tienen alumnos de distintos cursos y tienen que buscarse la vida para poder darles una educación de calidad a todos los niños y además a todos los niños a la vez. Entonces, también se presta, como tienen ratios pequeñas, se presta a que puedan hacer estas metodologías diferentes en su aula. Entonces, pues bueno. Sí, a veces salen las iniciativas de ahí, ¿no? De los lugares donde parece que los recursos son menores y se trabaja más la creatividad y la innovación, ¿no? Bueno, pues nos complementaremos unos de otros y bueno, lo interesante es estar conectados y esa es también la función que hace el CEP, ¿no? La de conectar a los centros a través de las experiencias de unos y otros, compartir y crecer. Al final, bueno, tenéis bajo vuestra responsabilidad pues un buen número de centros de toda esta zona, de toda la comarca y bueno, no deja de ser un papel temeroso. Un papel temeroso, pero muy bonito. Además, como bien conocéis, ahora mismo, por ejemplo, estamos recabando las buenas prácticas, las buenas experiencias que hay en los centros de nuestra zona. Para nosotros es fundamental que se conozcan. Entonces, ahora mismo estamos en otro proceso en el que estamos viendo las distintas buenas prácticas de los centros para dárselas a conocer a los demás, que próximamente yo creo que en 2 o 3 meses estará disponible para todo el mundo. Muy bien, bueno, pues hemos dado un repasillo también a esos proyectos que me pareció muy interesante conocer qué estáis haciendo, ¿no? Además de esto que tenemos aquí, este aula del futuro, que para nada nos vamos a meter en una máquina y nos vamos a teletransportar, no, esto es ya una realidad y es un espacio, bueno, bastante
sencillo de alguna forma, asequible y cercano, en el que nuestros profesores, el profesorado de Aracena y de toda nuestra comarca, se va a formar para transportar esto a nuestros centros y que llegue esta nueva forma de educar que ya pues, se impone y debe ser además así a nuestras generaciones futuras. Muchísimas gracias, Lupe y Esperanza, por recibirnos hoy aquí. Mañana estaremos aquí en la inauguración porque queremos ver esto en modo práctico un poquito también y por supuesto seguiremos actividades que realicéis desde este aula del futuro que hoy conocemos en primicia, podemos decir aquí en Telaracena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena y suerte. Gracias. Gracias también a los que desde sus casas nos siguen en esta entrevista de la semana. Nos vemos el próximo jueves con más actualidad.